My next guest was called back to Israel to fight. RudyRochman joins me now. Rudy, you're live on the front lines. How do you feel about being a part of the humanity of what Israel is about to do in Gaza? Because there's sure to be a lot of casualties, civilian casualties. How do you feel about that? Absolutely. As a reservist, we're prepared for many, many years to be able to defend our country. And unfortunately, there's going to be casualties on both sides, which is why none of us want to go to war. We don't want to have to take life, and we don't have to even want to be put into a position to defend life. But Hamas wants to maximize the deaths on both sides. They attack civilians, whether we saw with the gruesome attacks that they did in the massacres or by shooting rockets or terror attacks, but they also maximize deaths on the Palestinian side. They intentionally place their civilians in places where rockets are being fired from in order for when Israel fires back, and it has no other choice. And it warns even before for those rockets and things to be hit also with the Palestinians. So in reality, we can see here that this is not an issue of a war between Jews and Muslims. This is not a war between Palestinians and Israelis. This is a war between Hamas, which is profiting from this terror organization that they've created and the terror that they've done. How do the Israeli people feel? The full support of the government? Listen, it's a very harsh time. We just went through one of the worst massacres that we've witnessed in our lives and in a very, very long time. So it's very hard on all of us, but we're all strong. Us Israeli people have seen horrible things, and especially as a people of Israel, we're 4,000-year-old. There have been great nations that have come to persecute us. The Romans, the Greeks, the Persians, the Babylonians, the Assyrians, and all those great nations are gone and written in history books. And so, you know, there's the theory of if you repeat the same thing and expect a different result, that is the definition of insanity. And so nations that are going to try to come after Israel and to attack Israel, they should learn from the past that every nation that has come for us, that has attacked us, is ended up written in a history book and is no longer on. Now, when I say nation, I don't mean the Palestinian people, because Hamas does not represent the Palestinian people. And the majority of the Palestinian people are innocent people and are cousins of the Israelis. And we're going to have to find a way to move forward together. But the first thing we need to do is take out Hamas, save the kidnapped Israelis, and free the Palestinians and Israelis from the terror of Hamas. Last point I'd like to make is morale in the army, in the IDF. Is it strong? You can never remove the morale from the Jewish people. You can take a few lives, but you can never take our morale away. We are Am Yisrael, and we are here to stay. RudyRochman, thank you very much indeed for being with us today. We wish you well, sir. Thank you. Shalom, mi nombre es Isaac Lev. Creo que este video es muy importante y que podamos escuchar la opinión de RudyRochman, que es un activista que busca el diálogo y la paz con los palestinos, pero lo novedoso de este caso es que no es de izquierdas, no es el típico activista de izquierdas que propone pues dos estados y entregar territorios a los palestinos, sino que es de derechas. Le propone que todo Israel tiene que ser pues un estado para los judíos, pero con igualdad de derechos para los palestinos y los árabes que vivan dentro de esta sociedad y otras culturas y otras religiones. Y él busca de forma activa y va a los territorios y va a cualquier sitio donde haya árabes y habla con ellos, e interdialoga con ellos y realmente se preocupa por su bienestar y quiere lograr la paz con ellos desde una visión de la derecha, lo cual creo que es importante para poder romper el mito de que la paz únicamente puede ser desde la visión de la izquierda y no de la derecha. Es el primer punto. Segundo, vemos que ahora está enrolado en el ejército. Durante años él está hablando de paz, está hablando de diálogo, pero también entiende, como todo el mundo, que ante la necesidad de la ocasión, cuando se ha cometido una masacre contra el pueblo judío en su tierra y se han secuestrado más de 250 civiles que están ahora mismo en Gaza, ahora es el momento no de hacer la paz, sino de hacer la guerra. Como dijo el rey Salomón, hay un momento para la guerra y un momento para la paz. Y el tercer punto más importante que tenemos que recordar ahora a todos los judíos y todos los israelíes y sionistas del mundo es que la guerra no es contra el pueblo palestino. La guerra no es contra el mundo árabe o contra el Islam en sí, sino contra la facción más, podría decirse, yihadista, más radical, más fanática de esta gente, en este caso de Hamas, que es lo que representa pues, el islamismo yihadista, que tiene como objetivo acabar con todos los infieles, en este caso con los judíos en la tierra de Israel. La guerra es contra ellos, pero no contra la gente, contra un pueblo entero. No buscamos una venganza que quiera aniquilar y quiera matar a hombres, mujeres y niños como ellos hicieron con nosotros. De ser así, nos perderíamos a nosotros mismos, perderíamos nuestra propia humanidad. De nuevo, recalco, la guerra no es contra los palestinos o contra los árabes o contra el pueblo en sí, sino contra los líderes que están contaminando las mentes de estas personas, que están radicalizando a los niños en Gaza y en los territorios, que les enseñan a matar, que les enseñan a suicidarse, que les enseñan que el valor en la vida no es vivir la vida, sino morir y matar en el proceso.
La guerra es contra Hamas. Ese es el mal que tenemos que exterminar. Como decía David Amelech, el rey David, que perseguiré a mi enemigo y no regresaré hasta que haya acabado con él. En este caso, el enemigo, como dice Rudy, no son todos los árabes, sino el yihadismo, el islamismo salafista, en este caso, Hamas. Y si Dios no lo quiera, que no se abra otro frente a la guerra en el norte, también el enemigo es Hezbollah. Creo que es algo muy importante, que tenemos que preservar nuestra humanidad precisamente en estos momentos de guerra.